Muy buenas noches, amados hermanos, familia, eh, amigos, todos, un saludo cordial. Eh, es la medianoche, 48 minutos, ya vamos a llegar a la 1 de la madrugada. Eh, Estamos en el día domingo. Esta semana estaba pensando mucho en un tema que casi no lo tocamos, pero tal vez por chispas, ¿no? En las congregaciones se toca muy poco este tema, de una forma, se le podría decir un poco integral, ¿no? Eh, y se le menciona casi superficial. Eh, el tema también es si lo comenzamos a discernir espiritualmente, es muy amplio, es muy profundo. Pero como enseñanza quisiera tocar pues un fragmento de este tema que nos interesa a todos nosotros. El título de esta enseñanza lo he puesto El perdón. El perdón. Desde que nació el pecado en el corazón del hombre, con nuestros primeros padres, Adán y Eva, eh, nació el pecado. El Señor, en el tema anterior hablamos de que el Señor les dio carta de divorcio. Y al darles la carta de divorcio, lo desechó del paraíso, o sea, lo desechó del territorio espiritual. El Señor llevó ese territorio y se quedaron aquí en esta tierra con una serie de factores, de sanciones contra el hombre. ¿Por qué? Porque la actitud del hombre, vamos a decirlo en nuestro entender simple, ofendió grandemente, ofendió grandemente el proyecto, la buena voluntad que el Señor tenía para con el hombre. Entonces el hombre, de una forma irresponsable, no le interesó absolutamente nada del ser que amaba el haber hecho esta creación. Entonces ahí hubo un rompimiento y hubo una enemistad tremenda entre Dios, el creador, ¿no?, y el hombre. Y desde ese tiempo, entonces comenzó a reinar el pecado. Y en el pecado existen pues estas difamaciones, estas injurias, estas calumnias, ¿no?, que siempre vemos, los frutos de la carne, o sea que entre nosotros nos comemos, nos insultamos, ofendemos, chismeamos, entonces, hablamos mal del uno, del otro, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que nosotros vivamos en este contexto social, nos vamos a encontrar diariamente con estos males, diariamente con estos males. Entonces, yo quería encontrar un concepto simple para que nosotros podamos entender qué cosa es lo que significa el perdón. El perdón sería una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, como por ejemplo sentimientos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor. Pero siempre esta decisión siempre tiene que haber dos partes, ¿no? Uno, el ofensor, y la otra parte, pues el ofendido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para perdonar tenemos que tomar una decisión, y la decisión tiene que ser voluntaria, ¿no? Eh, y esa decisión va a originar una liberación de los sentimientos negativos que estaríamos almacenando en nuestro input.
Input es un término técnico que sería pues el almacén de nuestra memoria, ¿no? ¿No? Para que salga, ¿no? Para que salga estos tipos de rencores, resentimientos, enojos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Como actitud implica estar dispuestos a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos, ¿no? Son opciones. Muy bien. De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra perdón o perdonar viene del prefijo latino per, ¿no? ¿No? Viene del prefijo per. Y el verbo donar, que se escribe donare, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este compuesto? Perdonare, o sea, perdón, perdonar. Significa, en un sentido así rápido, ¿no? Es pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de, donar, donación, regalo, obsequio, dar, ¿no? Después hay otro término de la misma raíz, de la palabra donum, ¿no? Y hasta que se cumpla el tiempo estipulado. Si procede también de otra palabra que es donec, donec, lo cual implica también la idea de una condonación, de una remisión. Ya vi en la palabra de Dios la palabra remisión, que significa de un perdón, ¿no? Perdonar, remisión. El cese de una falta, el cese de una ofensa, demanda, castigo, indignación o ira, el cese de estos elementos, eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia o error. Muy bien. Entonces, de ahí ya tenemos una idea, por decir una idea de raciocinio humano, qué cosa significa el perdón. Ahora, dentro de la conducta, dentro de la cultura, de la cultura judía, en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, se cumple este tipo de fiesta que se llama el Yom Kippur. Y el Yom Kippur, traducido al español, significa el día del perdón. El día del perdón. Esta fiesta, siempre se ha escuchado a través de los medios de comunicación, esta fiesta Yom Kippur, el día del perdón. Entonces, esta fiesta se celebra 10 días después del Año Nuevo, en el 10 del mes llamado Tishrei. Muy bien, es la fiesta más festiva, más solemne y respetada del calendario judío. Este día se inicia, como todas las fiestas judías, la tarde del día anterior. Comienzan a hacer un ayuno riguroso, se dedican a la plegaria y al arrepentimiento por las faltas cometidas durante el año. Fíjense ustedes aquí que acá hay una novedad. Ellos están preparándose para que el Señor, se podría decir, para que Dios entre en gracia ese día de fiesta, para que el judío, ¿no? el pueblo de Israel, sea perdonado. Y esta preparación que hace durante todo el año, o sea, de todos los pecados que han cometido durante todo el año, en esta fiesta se reúne un todo para que el Señor les perdone. Esta es una costumbre, esta es una fiesta de Yom Kippur, ¿no? Y tiene también sus códigos, ¿no? Proféticos, sus códigos espirituales. Pero el pueblo judío lo materializa y lo lleva como una fiesta, parte de su calendario. Muy bien. Entonces ellos reflexionan sobre los errores cometidos, ¿no? Para alcanzar el arrepentimiento, ¿no? Para alcanzar el arrepentimiento. Entonces, más o menos les estoy explicando lo que en el pueblo de Israel
eh, refieren a lo que tiene que ver con el perdón, ¿no? Cómo se comportan. Muy bien. Por otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué cosa lo que está pasando siempre, siempre? Yo ya hice una deducción personal de que la mayoría, para comenzar, si nosotros no hubiéramos pecado, nuestros primeros padres no hubieran pecado, no habría, Dios no habría permitido que el enemigo toque nuestro cuerpo. Por lo tanto, no tendríamos enfermedades. No tendríamos enfermedades. Entonces, a partir de esa fecha, no, antes el ser humano, por ejemplo, Adán, Matusalén, vivían casi 1000 años, ¿no? Y antes el ser humano, ¿no?, vivía ese tiempo y luego se acortó por causa del pecado. Y por causa del pecado se originó enfermedades. Entonces, la causa del pecado es una especie, es como quien yo traicioné a mi padre. Yo le traicioné, en mi calidad de hijo, yo le traicioné a mi padre. Y eso no me deja vivir. No me deja vivir. Entonces yo busco justificaciones y evado a mi Padre, que es el Eterno, Elohim, que es el Señor, que es mi Padre, evado, pero siempre estoy con mi conciencia sucia, podría decir. Y lamento mi condición y no sé, y me lleno de soledad, me lleno de depresión. No tengo un orientador, no tengo estatutos, no tengo decretos, no tengo leyes, ¿no? Vivo bajo las reglas de un reino oscuro y lleno de tinieblas, que hago lo que a mí se me da la gana, ¿no? Lo que a mí se me da la gana. Y eso, en ese mundo, ofendo a las personas, me ofenden, injurio, hablo groserías, deseo su mal, conspiro para matarle a mi semejante. Entonces, el ser humano está viviendo hoy en día en una atmósfera absolutamente negativa. Y encima de eso, amados hermanos, vamos a observar, encima de eso, el propio ser humano aprovecha la ciencia para crear más enfermedades y al mismo tiempo crear más, entre comillas, medicamentos, para hacer un círculo vicioso, para que esa enfermedad vaya dando vueltas y se vaya vendiendo las drogas para que sirvan simplemente como calmantes, ¿no? Es un círculo vicioso. Entonces, ese es un mundo en que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? De que esto en un sentido general, en un sentido amplio de la palabra, nos origina este tipo de enfermedades porque no hemos pedido perdón a nuestro Creador. No le hemos pedido perdón. Estamos hablando en sentido general, no le hemos pedido perdón. Por todos los pecados y las aberraciones que hacemos todos los días de nuestras vidas, no le pedimos perdón a nuestro Creador. Y todavía peor, cuando se pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo me porto bien y punto. Pero no se le tiene en nuestro corazón como una institución viviente. No se le sirve. Y no se le sirve y no se le ama tampoco porque no hay un amor. ¿No? Porque si hubiera amor, la palabra del Señor dice, si tú me amas, guardas mis mandamientos. Pero si no hay ningún mandamiento que está depositado en las Sagradas Escrituras y no lo hacemos uso, entonces nosotros no le amamos a Dios. Y por lo tanto,
Todos los que estamos en pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, por causa de esa enemistad que tenemos con nuestro Creador. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se nos viene? Tenemos problemas en el corazón, ataques cardíacos, tenemos problemas vasculares, tenemos problemas de depresión, tenemos problemas se podría decir, diabetes, ¿no? Tenemos problemas cerebrales, derrames cerebrales y una serie de problemas, ¿no? Ataques cardíacos de un momento a otro. Entonces, pero no asociamos con la falta de perdón que tenemos entre nuestros semejantes, ¿no? La palabra del Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se ve en el día a día que hay muchas personas que no aman al prójimo. No aman al prójimo. Y al no amar al prójimo, tampoco no se aman a sí mismos. Tampoco no se aman a sí mismos. Porque se están haciendo un daño. Porque no es parte de la constitución espiritual que Dios ha creado. Muy bien. Después viene ansiedades, ¿no? Depresiones crónicas, ¿no? Pasado, por ejemplo, la tristeza cuando pasa ya más de 10, 15 días, se torna como una depresión crónica. Después viene la autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? Es como decir que toda la gente me vea que yo estoy deprimido. Pobrecito yo, y empiezo yo a autodestruirme. Y quiero llegar yo al extremo, y se llega al extremo de preparar el camino para suicidarse. Mire hasta dónde llega este vacío. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de tantos problemas. De repente las deudas, por ejemplo, una deuda, ¿no? ¿Por qué tengo deudas en la cabeza? Porque hice mal una gestión, le he faltado la promesa a la otra persona de pagarlo, eso me atormenta a mí y me está acabando la vida. Y encima al que le estoy debiendo no me quiere, por decir, ampliar mi deuda, no quiere y estoy en base de amenazas, ¿no? Y la otra persona que prestó el dinero está con una carga mental porque fue usado como garante de una deuda que no era de él y por lo tanto empieza a creer rencor, odio, ¿no? Una especie de anticuerpo contra la otra persona que le ha fallado, pese a que ha venido con su carita sonriente y a decirle, ¿sabes qué? Por favor, préstame que por aquí, no te preocupes que no me va a fallar, no te voy a fallar, te voy a pagar al chin chin a la hora exacta. Y de ahí viene ¿qué cosa? La falta de promesa, vienen las mentiras y viene el ceviche mixto de las enemistades y una serie de problemas. Se va perdiendo el trabajo, es una cadena, hermanos, es una cadena, ¿no? Es una cadena de conflictos, de incompatibilidades entre nosotros y lo que menos se puede pensar es la acción de perdonar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en qué situación estamos hoy en día. Muy bien, entonces, ahora sabemos, ¿no? Hace más o menos unos 30 años atrás, ya empezó la ciencia médica, los psicólogos, a entender que verdaderamente un problema psicológico originaba ya enfermedades. Entonces, nuestra pregunta, nuestra reflexión esta noche es, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo una agonía en mi corazón todos los días? ¿No? Pero yo no asocio esta enfermedad con que todos los días el vecino de mi casa que tanto le odio,
no le aguanto que pase por el lado de mi vereda, pero no asocio la enfermedad que tengo, ¿no? No asocio la enfermedad que tengo. Hubo una vez un testimonio, hace muchos años, en una congregación que asistía. Por ejemplo, había una hermana en la congregación que tenía un problema que ningún médico solucionaba su problema. Entonces se fue a la casa pastoral, ¿no? Un día jueves, habló con el pastor, y el pastor, muy discernidor, le dijo: tu caso no es médico, tu caso es espiritual. Tenía un dolor intenso en el codo que años y años no tenía un dolor agudo, como un aguijón en el codo, y el dolor se extendía, se irradiaba por toda la parte del brazo hasta la punta de los dedos, y no le dejaba dormir, no le dejaba tranquilo. Y en la confesión que hace esta hermana al pastor de la congregación, pidiendo un apoyo espiritual, le confiesa de que el marido, el esposo que también estaba en la congregación, era su violador, que en aquellos tiempos antiguos, para que la familia no sea mancillada su honor, le hicieron casar a la fuerza con el hombre. Entonces, cada que se acostaba con el hombre, ¿no? En su primera violación tuvo el primer niño, y cada que él se acostaba con ella, ¿no? Se acostaba con ella le tenía asco, le tenía miedo, le tenía náuseas, y le tenía un odio, un rencor que era una tortura de todos los años de su vida. Entonces, ¿qué pasa? El hermano oró, entraron en un proceso de oración profunda, le llamaron al marido, ¿no? Estando ya en la iglesia, ¿no? Entonces tenían una carga. Él confesó que sí, verdaderamente era cierto, se arrodillaron, la señora le perdonó en un estado espiritual intenso, ¿no? Manifestándose el Espíritu del Señor, ¿no? Lloraron, el hombre arrepentido de toda su actitud, porque nunca le había pedido perdón, y ella nunca se había olvidado del asunto. Entonces, cuando pasó esto, hubo una reunión también interna, ¿no? Y el espíritu demoníaco comenzó a salir con unas voces extrañas, ¿no? El maligno le tenía prendido. Entonces fueron liberados, y como milagro, siendo esto verdaderamente un milagro, se liberó y nunca más volvió ese dolor. ¿Por qué? Porque se restituyó el bien, ¿no? Se restituyó el bien dañado, la esposa le perdonó, y comenzó a generar una tranquilidad y una paz. Entonces, en ese estado hubo un perdón, y al mismo tiempo hubo una reconciliación. Reconciliación. ¿Qué cosa es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 14-15? Cuando, prestando atención, amados hermanos, cuando se lee un versículo, cuando yo estoy leyendo una parte de la palabra del Señor, hago una cita del libro, hago una cita del capítulo y del versículo, esto se está refiriéndose a los hijos de Dios. No se está refiriéndose al pueblo pagano, al que no quiere servir a Dios conforme Dios manda en las Sagradas Escrituras. No se está refiriéndose al que no dirige su vida en base a la palabra de Dios. Porque la única fuente de que nosotros podemos leer la palabra de Dios es en las Sagradas Escrituras. Así como la gente, la sociedad, en el mundo jurídico,
¿no? Nosotros tenemos que ver para que se haga justicia el Código Penal, el Código de Procedimientos Civiles, la función del fiscal, la función del juez. Entonces nosotros nos sometemos a esa ley. Y cuando tenemos algún problema no decimos, yo te voy a demandar. Inmediatamente pensamos en que ese juez va a solucionar nuestros problemas. Pero no pensamos así con la ley de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque actuamos por nuestra propia iniciativa, por nuestras propias conductas personales. Yo creo que lo voy a solucionar de esta manera, pero no somos capaces de leer la palabra del Señor. Entonces, si usted quiere verdaderamente ser hijo de Dios, hay un proceso de arrepentimiento, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, el Antiguo Testamento, llamado Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ya nos está avisando que hay un testamento. Y al haber un testamento ya nos está avisando que hay cláusulas. Y al haber cláusulas ya nos está avisando que dentro de esas cláusulas está depositado la ley de la herencia, la ley de lo que se refiere al derecho de sucesiones. Entonces ahí los hijos que se someten a ese testamento tienen que cumplir tales y cuales cosas. Por eso es que estoy refiriendo de que cuando se cita la palabra, se está refiriéndose a uno, al Hijo de Dios, al que se ha arrepentido, al que ha reconciliado con Dios. ¿Ya? Entonces, el oyente que no ha pasado por ese proceso, el oyente que no es creyente, entonces sirve para que reciba en el oído, ¿no? Para que escuche la palabra y reaccione, para que vaya delante de su Creador y se humille y le pida perdón de todo el pecado que ha cometido. Entonces ahí viene un perdón y ahí viene una reconciliación. Entonces Mateo capítulo 6, versículo 14, 15, ¿qué dice? Porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Esta es una versión de la Biblia Peshitta, ¿no? Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus malas obras. Entonces, hay gente, por ejemplo, la gente que no asimila lo que es la palabra del Señor, dice, yo no soy nadie para perdonarte. Allá tú, el único que te puede perdonar es Dios, yo no. Yo no. Entonces, las personas que no conocen la palabra del Señor son reacias, ¿no? Porque toman sus propias decisiones. Dice, ¿yo por qué te tengo que perdonar? Yo no te tengo que perdonar. Además, yo no te hice nada. Entonces, la soberbia, amados hermanos, la rebeldía del corazón, ¿no? La terquedad, la temosía de esa persona le empieza a crear enfermedades psicológicas y enfermedades físicas. Hay rencores del pasado, hay cosas que no nos liberamos de lo que nos ha sucedido, tal vez una desgracia. De repente una persona tiene una desgracia que no se le quita de la cabeza y le culpa a Dios. ¿Por qué has tenido que hacer esto? ¿Por qué me has llevado a mi ser querido? Tú eres el culpable. Y esa misma forma de increparle en su subconsciente al Creador le empieza a originar enfermedades. ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué me viene esta enfermedad? ¿Por qué cada momento tengo que estar yo en un hospital? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo gastar el poco dinero que tengo en operaciones, en castigos, en médicos, en consultas, etcétera, etcétera? ¿Por qué? O sea, no hay una salida y no hay una respuesta porque no hay paz en el alma. Y a veces hay unas expresiones que dicen, me quiero matar porque no quiero saber nada de esta vida. ¿Saben por qué? Porque no hay perdón. No hay perdón. Entonces aquí, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, te está mandando a que tú perdones a la persona que te ha ofendido, ¿no? A la persona que te ha ofendido, tú
perdónale, ¿no? O a la persona que tú le has ofendido, tú vete delante de él, anda, camina hacia adelante delante de él y pídele perdón, ¿no? Ser humilde delante de Dios. Entonces, de esa manera uno se va a impulsar. ¿Por qué? Porque en las congregaciones, hermanos, lo que más existe en las congregaciones son las divisiones. Y lo que más existe de peleas y de contiendas, ¿no? Que no tengo yo, por ejemplo, nada que ocultar. Lo que más crea la vergüenza son las divisiones y las enemistades en las cabezas de los líderes de las congregaciones, ¿no? Que muchas veces hasta ni el pueblo que está ahí sentado en las banquitas saben de lo que cosa está hirviendo arriba en la cabeza de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no hay perdón. Muy bien, seguimos. En Mateo 18, 21, ¿qué dice? Entonces acercándosele Pedro, le dijo, Señor mío. O sea, Pedro se acerca a Jesús y le dice, a Yoshua, ¿no? Se le dice, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces he de perdonarlo? Y Pedro mismo se hace esta pregunta, Señor, ¿hasta 7 veces? O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué le pregunta hasta 7 veces? ¿Por qué le pregunta eso Pedro? ¿No? Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué 7 veces? Entonces siempre en las Sagradas Escrituras hay una razón, hay un porqué. En el libro de Talmud, que es un libro que recopilan todo lo que es la historia de voz a voz, se plasma las costumbres y las culturas del pueblo de Israel. Y ahí en el Talmud, en el libro de Yoma, en el capítulo 8, versículo 13, el rabino José Ibar Anina, dice así, cualquiera que pida perdón a su amigo no debe pedir más de 3 veces. Como se dice, por favor, perdone la transgresión de sus hermanos y su pecado. ¿Por qué? Y ahora, por favor, perdone. Eso es en la tradición. Entonces, ¿qué pasa? Esta costumbre de solamente no podía pasar el perdón a más de 3 veces, en esa base Pedro ya tenía conocimiento. Entonces, para quedar bien con Yeshua, que estaba conversando, le dice, porque sabían de que era solamente 3 veces. Entonces él le hace el doble más 1, 7 veces, ¿no? Como quien decir, voy a quedar bien con la pregunta, entonces no lo voy a hacer 3 veces. Entonces, como estamos hablando de un sentido espiritual y estoy delante del Hijo de Dios que yo como Pedro le reconozco, ¿no? Entonces, Señor, para alcanzar mi mérito, digo, 7 veces, o sea, el doble más 1, que debería de ser lo suficiente. Pero Jesús, ¿qué le dice en el siguiente versículo, Mateo 18, 22? Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso de amén también es un misterio, de que 70 veces 7. Y nunca escuché que alguien podría explicarme qué cosa es lo que significa esto. Pero vamos, si es 70 veces 7, vamos a multiplicar, por ejemplo, que el Señor se estaría refiriéndose en una multiplicación de 70 por 7. Entonces, ¿cuántas veces saldría? 490 veces, si lo estaríamos multiplicando 490 veces. O la otra hipótesis, la otra teoría,
sería en otra posesión matemática, que yo de esto no conozco, sería de las 7, esto lo he copiado de una exposición de una persona conocedora de ese tema. Dice, 70 por 7 igual 490 veces. Y 7, o también puede ser, en la otra posición, 7 a la 7ª potencia. Y desmenuzando esta operación, sería un número imposible de contar. Entonces, fíjense lo que el Señor le responde, con un número imposible de contar. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Tengan pendiente siempre lo que les explico. Vamos a llegar a Mateo capítulo 18, versículo 23. Vamos a leer rápidamente del 23, si no me equivoco, hasta el vamos a ver, del 23 al 35. Este es una de las parábolas que el Señor expone al pueblo cuando estaba en su ministerio. Estaba explicándoles una parábola simple como para hacer entender a la gente qué cosa es lo que significaba el perdón. Muy bien, dice así: por eso, versículo 23, por eso el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos. Comparar, ya esta palabra comparar significa examinar con una o más cosas con otra u otra para establecer sus relaciones, diferencias o semejanzas. Entonces el Señor estaba comparando esta conducta de lo que va a explicar en la parábola con el reino de los cielos, hermano. Esta es una parte profundamente espiritual. Por eso el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos. Y en otro hecho, el Señor también habla de que el reino de los cielos se puede comparar con el grano de la mostaza, que eso ya lo hemos explicado hace mucho tiempo. 24. Y al empezar a hacerlo, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿Ya? ¿Y qué cosa era el talento, hermano? Un talento, ¿no?, pesaba aproximadamente, ya llegando a 34 kilos de plata. Un talento, 34 kilos de plata. Por 10,000 talentos, entonces matemáticamente llegaría a llenarse 34 vagones de un tren, ¿no? O sea, esto, ¿qué cosa es lo que hace entender en la parábola Yeshua? Que era una deuda impagable, Versículo 25. Pero no teniendo con qué pagarle, su señor dio órdenes de que lo vendieran junto con su esposa e hijos y cuánto tenía para que le pagara. Cayendo pues el siervo postrado ante él, le dijo: tenme paciencia, Señor mío, y te lo pagaré todo. Ten paciencia, Señor. Ahí había un conflicto, ¿no? En el versículo 27, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión. Y perdonándole su deuda, que era impagable, presten atención, ¿no? Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y perdonándole sus deudas, lo dejó ir. Aquí viene ya el verbo perdón.
perdonándole sus deudas, lo dejó ir. 28, versículo 28. Pero en cuanto salió aquel siervo, o sea, aquel que ha sido perdonado de la deuda impagable, se encontró con uno de sus consiervos, o sea, de que trabajaba juntamente con él, que era otros siervos, ¿no? Que le debía 100 denarios. ¿Qué cosa era un denario? Era un salario diario, ¿no? Que le debía 100 denarios, o sea, le debía una deuda de 100 días, ¿no? Estaba hablando hoy día un tema de que la diaria de una cosecha en esta zona de un obrero en donde cosecha arroz es 25 soles diarios. Entonces 25 por 100, ¿no? Entonces la deuda era posible y pagable, era posible y pagable. Entonces, pero cuando salió aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Muy bien, un denario era el salario de una deuda. Y echándole mano, empezó a ahogarlo, ¿no? O sea poniéndolo entre la pared, forzándolo, diciendo, págame lo que me debes, ¿no? Págame lo que me debes. Y postrándose entonces el consiervo, le rogaba diciendo, tenme paciencia y te pagaré. Pero él no aceptó, sino que fue y lo puso en prisión hasta que pagara lo que tenía. Disgustándose sobremanera sus consiervos, o sea, había más colegas, ¿no? Del mismo trabajo, ¿no? Porque ellos trabajaban sometidos a un rey, sometidos a un patrón, a un jefe de una hacienda, ¿no? Y le comentaron lo que este, perdonado por él, por el patrón, lo estaba haciendo a otro colega por una mínima cantidad de dinero. Entonces, disgustándose sobremanera, sus consiervos, al ver lo acontecido, fueron y le informaron a su señor todo lo que había pasado. Llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, debido a tu súplica, te perdoné toda aquella deuda. ¿No debías tener tú también compasión de tu consiervo, como yo tuve compasión de ti? Y su señor, presten atención acá, lleno de ira, aquí viene la ira, lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará mi Padre. Acá ya viene y le da una respuesta. Aquí ya aclara de que todo esto es una comparación. ¿Quién es el Señor aquí? ¿Quién es el jefe, ¿no?, de esa hacienda? Es el Señor, es el Elohim, es el Padre. ¿Quién es el que debía esa deuda impagable? Y yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Entendemos, hermanos? Todos nosotros le debíamos al Señor una deuda impagable porque estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de que nosotros pertenecíamos a un linaje de pecado y no había solución para nosotros. Entonces, con el sacrificio que el Señor hizo, ¿no? Con el sacrificio que el Señor hizo, nos perdonó nuestros pecados. Y eso también es, analizarlo acá es algo profundo, hermanos, y hermoso. Si nosotros vamos a ver que este Señor, cuando le perdona, le condona toda esta deuda que era impagable, ustedes creen, o nosotros creemos, de que Él estaba feliz. No, Él estaba triste, pero por su misericordia le perdonó. ¿Por qué? Porque Él iba a perder todos esos 35,000, ¿cómo se llama? Talentos, ¿no? 35,000 talentos, ¿no? Que eran una especie de 34 vagones llenos de plata en un tren. Y esto está codificado,
porque la plata significa Cristo. Entonces la plata, hermanos, la plata significa Cristo. Cristo, el Señor lo entrega en sacrificio. ¿Para qué? Para restituir, para reconciliar la amistad que tenía con la creación humana que había cometido, que había desobedecido, que había traicionado, pese a que el Señor le ha dicho, mira, vas a estar aquí, pero no vas a tocar esto. Le han desobedecido, ¿no? Entonces lo han tomado como que si el Creador no importase para nada. Pero el Señor, por su misericordia, ¿no?, dice, voy a condonar este pecado. Pero esa deuda impagable que tenía el hombre para con el Creador, tiene que haber un sacrificio que va a hacer, ¿no?, el que va a condonar. Y en este caso espiritual, ¿quién es? Lo sacrifica a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces le sacrifica al Hijo. Entonces vamos a imaginar en nuestra mente humana que el Padre hizo este sacrificio y se quedó triste por todo este evento que le sucedió a su Hijo, porque Él cargó con todos los pecados del mundo, porque era una deuda impagable. ¿Y quién se sacrificó? El Hijo del dueño de la hacienda, el Hijo del Creador de todo este universo. Fíjense ustedes, hermanos. Entonces, el propio Hijo que todavía todavía no estaba en el sacrificio, en la cruz, todavía estaba en su ministerio, todavía, él mismo estaba explicando lo que le iba a suceder. ¿Para qué? Para condonar la deuda. Entonces está haciendo esta parábola para hacer entender. Entonces en el versículo 35 dice, de Mateo capítulo 18, así también hará mi Padre que está en el cielo con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano que lo hayan ofendido. Entonces aquí se desmorona toda tesis, toda opinión personal en decir, ¿quién soy yo para perdonarte? Yo no soy nadie para perdonarte, ¿no? Entonces allá Dios contigo, Él te va a perdonar. Entonces eso de ahí, hermanos, es una expresión irresponsable, por ponerle leve la palabra, pero es peligrosísima como una bomba de tiempo. Y ya les voy a decir por qué. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa lo que se entiende que no es perdón? ¿No? No significa olvidar la ofensa. O sea, yo perdono y eso no quiere decir que me voy a olvidar de la ofensa. No se puede, hermanos. Yo voy a perdonar, ¿no? Pero eso no sale de la memoria. Eso no sale de mi memoria. Siempre va a quedar ese hecho, ese acontecimiento en mi memoria. Pero sí, a través del tiempo, al pasar el tiempo, los recuerdos se desvanecen, se pueden desvanecer, sí. ¿Me entiende? Ahora, nos dice, el tiempo lo cura todo. Sin ninguna acción de perdón o de reconciliación, sin ninguna acción, se puede decir, el tiempo lo perdona todo. Ya con el tiempo se olvidará. Eso de ahí no es perdón, amados hermanos. Pero tampoco significa de que constantemente nos sigan ofendiendo, nos sigan atacando. Para eso, en el mundo común tenemos las autoridades que Dios puso, ¿no? Las autoridades que Dios puso en la sociedad en que vivimos. Y también dentro de la palabra del Señor, también tenemos autoridades en las congregaciones para poder resolver nuestros problemas. También tenemos eso.
Por ejemplo, Mateo 18, versículo 15 al 17. Si tu hermano te ofende, miren, ve y repréndelo en privado. Yo me voy y le digo, mira hermano, ¿sabes qué? Lo que tú has hecho no es correcto. Entonces esta persona, de repente no te presta atención, ¿no? Y sigue atacándote, sigue ofendiéndote, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué conducta, cómo vamos a proceder? Versículo 15, Mateo 18, 15. Si tu hermano te ofende, ve y repréndelo en privado. Prudente, ¿no? Si te presta atención, eso quiere decir que si es reconocido, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Muy bien. Versículo 16. Pero si no te presta atención, lleva contigo a uno o dos personas para que por boca de 2 o 3 testigos se confirme todo este asunto. En decir, mira, estoy trayendo acá al hermano fulanetal o a los hermanos para que no prosiga con esta ofensa de lo que tú me estás haciendo. Muy bien. Pero si no te presta atención y no quiere reconocer aún con estos testigos, y si tampoco a ellos presta atención, dile a la congregación. Entonces ya públicamente en la congregación. Y si tampoco te presta atención a la congregación, considéralo publicano, pecador y gentil, ¿no? Entonces, hermanos, fíjense bien, para que haya reconciliación, no hay que confundir reconciliación con perdón. Para que haya reconciliación se necesita la presencia de las dos partes, ¿no? La voluntad de que genere de dos partes, ¿no? Por ejemplo, en este caso espiritual, el Padre ha generado una voluntad de querer reconciliarse con su creación. Por eso que hace este sacrificio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos cómo pagar sino en base de un sacrificio del derramamiento de sangre del propio Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo eso, entonces yo me voy, mi propio pecado sirve como un ayo y me impulsa en mi libre albedrío en decir verdaderamente yo estoy mal delante de mi Creador. Porque si yo no le sirvo a mi Creador, yo voy a ser destituido. No voy a estar en su reino. Voy a estar en un mundo de oscuridad, de un lugar de tormento eterno. Entonces yo me acerco a Él y reconcilio con Él. Entonces ahí eso se llama reconciliación. Y por eso es que cuando ya nos tornamos verdaderos hijos de Dios, tenemos dentro de nuestro ser, nos alimenta un ministerio de reconciliación con nuestros semejantes. Entonces, ¿qué cosa es ministerio? Ministerio tiene estudiando esta palabra, hay una palabra que se llama servir. O sea, un servicio constante de querer reconciliar con las personas, ¿no? Un sentir constante de no crear enemistad, muy al contrario de que si hay algo que sea pues un incidente casual, pero siempre buscando la reconciliación de las personas, entre mi persona y la otra persona. Esa es la reconciliación. Ahora, con respecto al perdón, se requiere solamente la decisión ¿de quién? Del más prudente. La decisión del que está con sus 5 sentidos, ¿no? Puede ser que me ha ofendido esa persona, entonces la decisión mía es yo acercarme, porque soy prudente, porque no quiero vivir en esa agonía y en esa paz, en esa contienda, no quiero vivir, ¿no? Me ha ofendido esa persona, entonces yo voy a ceder, me voy, le abrazo, le digo, mira fulano de tal, mira, yo te perdono, ¿no? Por más que se ponga reacio la otra persona, bueno, yo cumplí con esto, y por ese motivo, en el momento que yo me retiro, me voy a retirar en paz,
aunque la otra persona se quede con sus conflictos y se quede con sus depresiones y con sus soledades y con su ira y con su mal genio. Entonces, la persona prudente es el que se acerca. Si es que yo he ofendido, igual, siendo prudente, yo me acerco y le digo, hermano, ¿sabes qué? Fulano de tal, yo te he ofendido y quiero reconocer, ¿no? Con mi frente alta, con hidalguía, quiero reconocer que realmente me he comportado mal, he sido ligero en mis palabras, te he juzgado mal, te he criticado mal y quiero que me perdones, ¿no? Y si la otra persona actúa, entonces ahí ya viene una reconciliación. Pero el perdón se necesita primero de una de las partes, no necesariamente los dos. Yo te perdono, no hay ningún problema y me retiro. Muy bien. Pero ¿qué pasa aquí, hermano? Acá hay algo que se necesita tocar, que prácticamente esto de aquí es un problema, es una enfermedad espiritual que cometen la mayoría de los líderes de las iglesias. De lo que nosotros estamos leyendo, en el mismo capítulo 20, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 20, dice: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Cualquier líder que ustedes le escuchan, ¿cómo lo utilizan este versículo? Yo te ato, demonio inmundo, y te ordeno que salgas fuera, que por aquí. Y mientras, ¿no? Todos los que aten en la tierra será atado en el cielo, y los que desaten en la tierra será desatado en el cielo. En el nombre del Señor, yo te ordeno, demonio inmundo, enfermedad tal, yo te ato y sal fuera. Hermanos, no está en el contexto de lo que nosotros hemos leído. Eso no tiene nada que ver. Por eso es necesario analizar, discernir a qué se refiere esto. ¿Por qué? Porque esto en concordancia tiene que ver con pecados, se refiere a los pecados. Se refiere a los pecados, no se refiere a estar expulsando demonios. Como la mayoría de las congregaciones hacen eso. Y ese es un prevaricato tremendo y un peligro tremendo, hermanos, de que hasta la palabra del Señor dice, no tengo la cita en este momento, pero dice de que el Señor borrará el nombre del registro de la vida a todos aquellos que adulteran su palabra, ¿no? Y eso es peligroso. Como creen de que no les va a suceder absolutamente nada, el que muere, pues miramos en los periódicos, ya murió fulano, a mí no me va a suceder nada. Entonces hago lo que yo quiero. Ahora, este libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20, de lo que se ata y desata, en el principio comparativo de la ley de Dios, vamos a irnos a Juan capítulo 20, versículo 22-23. ¿Qué cosa a lo que se refiere Mateo 18, 20? El 22 dice, y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Y qué dice acá? 23. Si perdonan los pecados a alguno, les serán perdonados. Y si alguno de los que retienen, les serán retenidos. Y en la versión, esta es en la versión Peshita, y en la versión de Reina y Valera dice, de perdonaros, sino remitiereis. Y habiendo dicho esto, 23, si remitieres los pecados a alguno, les serán perdonados. Ahora, ¿qué significa la palabra remitir? Es perdonar, alzar la pena, libertarle de una obligación. De eso se refiere, hermanos, Mateo 18:20, ¿no? Entonces, un poco más simple. Quienes se arrepienten, se les declara perdonados. Entonces ahí está desatado. Quienes se arrepienten, se les declara perdonados. Entonces ahí está desatado.
Vamos a ver. ¿Cómo se arrepiente una persona? ¿Cómo se arrepiente una persona? Una persona se arrepiente, tiene 7 pasos. Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 35, 36, 37. Lean ustedes ahí, al oír esto, cuando Pedro les estaba predicando, a los 3,000, ¿no?, judíos que estaban ahí después de la crucifixión, después de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu de Dios entró en Pedro. Ya no era el pescador de antes, el simplón, el matón, el durón, el jefe de la cocada preta. No. Él se creía la última Coca-Cola del desierto, como es una frase. El líder. Él entró el Espíritu Santo y alzó la voz. Y por primera vez él estaba frente a 3,000 espectadores. Y les estaba recriminando de lo que ellos habían hecho y le habían matado al Señor, ¿no? Y ahí él dice, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, al oír esto, ellos se compungieron, o sea, entraron en una convulsión interna de culpabilidad y se compungieron. Y no sabían qué hacer y preguntaron, amado hermano, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Oír, compungir, preguntar. 3 pasos. Y Pedro le responde, arrepiéntanse, Señor amado, de corazón y compungido de verdad. Quiero nacer nuevamente, Señor. Ahora entiendo qué cosa lo que yo hice cuando yo gritaba, crucificale y libertale a Barrabás, liberen a Barrabás y crucificale a ese mentiroso. Señor, perdóname, porque no te he creído. Perdóname, Señor, te lo digo de corazón. Postrado de rodillas, Señor, perdóname. 4 paso. ¿Y cómo lo confieso? Lo confieso con mi lengua, porque la palabra del Señor dice, del poder de la lengua viene el poder de la vida o la muerte. ¿Me entienden, hermano? Por eso le digo, por un lado maldecimos y por otro lado bendecimos al Señor. Entonces lo que queremos es siempre bendecir al Señor y siempre amar al prójimo. 4 paso. 5 paso. Y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Bautizarse. 5 paso. Me sumerjo de las aguas como un código y un símbolo de lavamiento total y le grito al mundo, a partir de ahora soy hijo de Dios. Después de este 5 paso, el 6º paso es para la remisión de los pecados, ¿no? El remitieres, ¿no? El remitir, para el perdón de tus pecados, ¿no? Haciendo referencia que por la sangre derramada, que tiene poder, en el nombre del Señor Jesucristo, yo soy lavado, por ese sacrificio que ha hecho. Entonces ahí, para perdón de tus pecados, dice ahí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para el perdón de tus pecados. Entonces, cuando ya está perdonado mis pecados, dice, y recibiréis el Espíritu de Dios. Ese es el 7º paso. Y recibiréis el Espíritu de Dios. Entonces, si es que hay un hermano a mi frente, y él pasó por ese paso, y yo estoy pasando por ese proceso, y me estoy arrepintiendo, el hermano solamente va a ratificar el perdón. Me va a comunicar en que mi pecado ha sido perdonado y ha sido desatado. ¿Por qué? Porque ha habido una comunicación entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre el cielo y la tierra. Entonces, dice así, entonces estoy desatado. Entonces el hermano me dice, ¿sabes qué, Fernando? Estás perdonado. O sea, se ha desatado. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura, ¿no? Y soy hijo de Dios, verdaderamente escrito en la palabra del Señor. He pasado por ese proceso y soy un verdaderamente hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor me ha perdonado. Ahí sí funciona la reconciliación, porque han cumplido las 2 partes. Ahí está desatado. Porque el Espíritu de Dios que está en mí
y que yo estoy en la tierra, el Espíritu de Dios vino a hacer casa en mí. Entonces vino de la gloria de Dios a la tierra, por eso es que está desatado. ¿Entienden, hermanos? Pero el que no se arrepiente, se le declara no perdonado. Entonces se ve la conducta de una persona que de repente ha hecho una pantomima de arrepentimiento o simplemente no ha hecho ningún arrepentimiento, entonces está atado y es tratado como pecador, es tratado como gentil o es tratado como publicano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como pecador ya sabemos, ¿no? Como gentil era, ¿por qué le refieren como gentil? El Imperio Romano tenía bajo su poder de como conquistador esclavizados a los pueblos que conquistaba y les cobraba los impuestos, ¿ya? Y como que esos impuestos entraba en subasta a los judíos ricos, ¿no? Para ver quién ganaba esa subasta, y el que ganaba era el encargado de cobrar los impuestos al propio pueblo judío. Ese era el publicano, ¿no? Y eso no era agradable delante de los ojos de Dios. Y gentil es aquel de que no servía como el pueblo judío le servía a Dios, de acuerdo a las leyes de la Torá, ¿no? No servía. No es porque no sea judío, no es porque no sea judío, ¿no? No es porque sea extranjero, sino es que no servía, y ellos servían, el gentil servía a dioses ajenos, a pueblos, a dioses paganos. Por ese motivo es que era tratado como gentil. Entonces, trátale como gentil. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Espero, hermanos, que estemos entendiendo. Para terminar, recomendándolos de que para no cometer prevaricaciones, ¿qué quiere decir prevaricación? Inventar leyes de nuestro propio pensamiento humano, ¿no? Creamos leyes y decimos, bueno, yo creo que Dios es así, yo no creo que es así, a mí me parece que es así. Esas son las leyes que nosotros inventamos, y cuando vivimos en un reino de paganos, con el rey de este siglo, como dice así, con el príncipe de este demonio. Ahí estamos los frutos de la carne. ¿Qué dice Deuteronomio 4, del 1 al 4? Y ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos. Ya estamos hablando de ley, pues, hermanos. Pero sin embargo, a la gente no le gusta escuchar, cuando se habla de Dios, no le gusta escuchar estatutos y decretos. No le gusta escuchar mandamientos. No le gusta escuchar ordenanzas. No le gusta ser exhortados. Porque el Dios que ellos sirven es su propio ego. ¿Entienden, hermanos? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Enseñar, que yo os enseño. ¿No se quieren dejar enseñar? Bueno, pues, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Esto está hablando del reino de Dios. Está hablando de la herencia de esta tierra cuando sea redimida, porque esta tierra también está bajo maldición. Esta tierra va a haber un final de este mundo, como sociedad, como tierra, y va a ser renovada la tierra para una nueva sociedad. Una nueva sociedad va a vivir acá, pero espiritual, y cuyo rey va a ser Cristo. No lo creemos, pues acá nosotros servimos por fe, hermanos, ¿no? No decir, a ver, muéstrame, no estamos hablando para que, por decir, en una comunidad de ateos. Estamos hablando de una comunidad de que desarrollamos la fe. Nosotros vivimos por fe. Muy bien. Versículo 2.
de Deuteronomio capítulo 4. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivos de Baal Peor, que es un ídolo demoníaco, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Yahweh, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Yahweh, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Entonces, esta lectura, hermanos, no hay lectura más clara como esta, ¿no? ¿Entienden, hermanos? La palabra de Dios, ¿no? Imagínense ustedes, si yo no tomaría esto en serio, caramba, yo debe estar durmiendo. Son las 1:59 del día sábado, del día domingo, y a las 9 de la mañana ya tengo que estar parado frente a un púlpito e enseñar este tema, ¿entienden? Porque me preocupa mi condición, mi existencia me preocupa. Quiero enseñar y quiero estar bien con mis semejantes, con mi prójimo quiero estar bien. Y si alguien le ha ofendido a las personas que están escuchando en este momento, pues yo les pido de corazón que me perdonen, todos que me perdonen. Yo quiero estar en paz. Entonces yo estoy tomando la iniciativa. Y las personas que han sentido ofendidas, llámeme por teléfono o mándenme un mensaje en el WhatsApp. Fernando, ¿sabes qué? Yo me sentí ofendido por esto un día, ¿no? Entonces, está bien, vamos a reconciliar. Yo te amo, yo te quiero, ¿no? Yo te perdono. Entonces, la paz, hermanos, se empieza a curar el cuerpo de enfermedades. Psicológicamente comenzamos a andar en paz. Miren ustedes, para concluir. La palabra perdonar en hebreo significa salah, S-A-L-A-J, salah. Pero este perdonar, dentro de esta palabra perdonar y dentro de la palabra salah, también existe otra palabra, rocear. Y este rocear tiene a ver con el roceo de la sangre de Cristo que tiene poder. Rocear la sangre en el sacrificio. En el Antiguo Testamento se rociaba la sangre del cordero que eran inmolados ahí en esa parrilla, que eran quemados ahí, ¿no? Que era ya un código avisor para que se cumpla con el último sacrificio, que era el Hijo de Dios. Por eso es que significa perdonar, significa rocear. Entonces el perdón tiene que ver mucho con el centro, que es Cristo, con el centro de ese evento que fue inmolado para que nosotros podamos reconciliar con Dios siempre y cuando, ¿no?, utilice usted su libre albedrío. Y déjese usted de religiones, déjese usted de sectas, deje de decir mi pastor me dijo, que eso es mentira, que por aquí. La propia palabra del Señor te enseña. Solamente tienes que tener voluntad de saber las cosas. Así como buscas tú por la biblioteca la jurisprudencia, que el código tal, que fulano de tal dijo, que Freo dijo así, que por aquí quiero hacer mi tesis de fulano, sutano, mengano, así también nosotros tenemos nuestro código espiritual. De conformidad al libro de Génesis capítulo 40 versículo tal, dice lo siguiente, porque eso va a regir para que yo esté en la sociedad espiritual. Pero si siendo profesional en esta ciudad usamos códigos, usamos nuestras reglas, ¿no?, nuestras leyes y discutimos encima, y encima si no lo cumplimos nos enjuician, ¿no? Todo por el estilo. Entonces hermanos, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Eso es lo más aconsejable. Tomen en serio la vida. Miren ustedes, la palabra shalom. ¿Qué significa la palabra shalom? Cuando el pueblo de Israel le dice a la otra persona shalom, ¿qué cosa es lo que le dice? Le dice paz. Le dice paz. A veces en algunas congregaciones cuando se saludan, se despiden, dicen
Que Dios te bendiga, hermanos. En otras congregaciones he escuchado, en la paz de Dios, hermanos, dice así. Entonces, esta paz que nosotros nos referimos, en hebreo dice shalom. Y dentro de esa palabra shalom, ¿no?, pasado al español, significa restituir y restaurar. ¿Qué significa restituir? Proveer a alguien, completar su vacío. Hermano, ten paz. O sea, completar tu vacío. Cuando uno tiene un verdadero arrepentimiento, lo que hace es restituir el daño ocasionado, ¿no? El perdón es lo que a mí no me falte nada, o lo que al otro tampoco no le falte nada. Amén, hermanos. Entonces, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, para concluir con este tema que es inmenso e interminable, el perdón, porque viene desde la gloria de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice así, y esto de acá es muy peligroso, hermanos, muy peligroso. Acuérdense ustedes, si ustedes tienen enemistad, tienen problemas de conflicto con su familia, con el papá, con la mamá, el hijo con la madre, con el padre, con el abuelo, entre hermanos. Miren ustedes lo que pasa acá. Hebreos 12, 14. Corran tras la paz con todos y tras la santidad. Corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor, porque sin ella nadie verá al Eterno, porque sin ella nadie verá a Elohim, al Rey de los ejércitos, al Príncipe de paz, al Rey de Judá, ¿no? Nadie verá a ese Padre. De nuevo, corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Y les aseguro, hermanos, que nuestras enfermedades del corazón, nuestras enfermedades, todos estos males se depositan en el corazón, hermanos. Porque literalmente, cualquier médico que me diga lo contrario, literalmente se ha descubierto, ¿no? Se ha descubierto que el corazón tiene cerebro. Ya hemos hablado en un tema amplio. El corazón tiene cerebro. En el corazón se deposita las virtudes y los frutos del Espíritu de Dios. Entonces ahí se deposita la paz, ahí se deposita el perdón. Y si no existe el Espíritu de Dios ahí también se deposita la maldad, el pecado, los rencores, las iras, los resentimientos, ¿no? Se deposita el mal del corazón, los ataques cardíacos, ¿no? Las obstrucciones de la circulación de la sangre, los problemas vasculares, ¿no? Todo se deposita, hermanos, cuando tenemos carga. Señor, perdóname de todas mis cargas, Señor, quiero liberarme. ¿Por qué? Porque si yo voy a servirte, si yo creo en ti y soy hija de Dios y me he arrepentido totalmente, Señor, yo quiero ser una verdadera hija. Quítame todas estas cargas que yo tengo en mi corazón. Hija o hijo, libérame, Señor. Si le he tenido bronca a mi marido o a mi mujer del daño que me ha hecho anteriormente, tal, Señor, libérame, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Quiero quitarme toda esta carga. Ya pasó, ya pasó. Entonces, de esa manera, yo voy a liberar y me voy a sentir más leve y mis males, hermanos, se van a comenzar a desaparecer. Salvo algunas como Pablo, por ejemplo, de decir, Señor, quítame este dolor que tengo yo en la espalda. ¿No? Que el Señor le ponía como prueba. Y él que le dijo, bástate de mi gracia. Entonces hay enfermedades que Dios los coloca para otros fines. Pero vayan a ver la condición psicológica de Pedro. Pedro paraba en las cárceles. Él era apedreado, azotado.
Tanto ha sufrido Pedro, porque el Señor le había puesto ahí, porque antes perseguía a los cristianos. Y él consintió también, en frente de él murió Esteban apedreado, que era un hijo de Dios, ¿no? Para que veas, yo te voy a quitar toda tu riqueza, toda tu condición, todo te voy a quitar, para que veas cómo es servir a Dios. Y él era fariseo de fariseos. ¿Cómo estaría su corazón, hermano? Su corazón carnal, todo. Pero cuando conoció a Dios, aún estando en esa oscuridad, él estaba en paz, porque sabía que él había hecho una reconciliación y había pedido perdón a Dios y Dios le había perdonado. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a todos y espero de que saquen ustedes lo bueno, la esencia de esta pequeña enseñanza y pongámoslos en práctica. ¿Qué tengo problemas en mi casa? ¿Quién es mi enemigo? Mi esposo. Siéntense. Amado esposo, ¿sabes que tengo un rencor contra ti? Me has hecho esto, y tengo una carga contra ti, quiero descargarlo. Dame un abrazo, ¿no? Quiero sentirme libre, quiero perdonarte. Y de repente hay una reconciliación. De repente hay problemas con el profesor, de repente hay problemas con los compañeros de trabajo, una serie de conflictos que hay, ¿no? De repente el hijo le tiene bronca a los padres, entonces tiene que haber un perdón para que haya una paz en el corazón. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y cada día hay que estar refinándonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no tenemos paz, no hay santidad. Y si no hay paz y no hay santidad, nadie verá el rostro del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.